Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por lo que hemos logrado hacer el día de hoy. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí en tu casa, Señor, y porque podemos tener el tiempo para escuchar tu palabra. Permite que tu palabra sea verdadera, sea eficaz en nuestras vidas y que la podamos practicar. Padre, permite que el mensaje, así como tú lo has intentado, Señor, así como tú lo pensaste, lo pueda yo entregar y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y no que sea yo, Señor, que esté hablando. Permite que podamos entender tu mensaje y que lo podamos practicar y que seamos transformados el día de hoy, Señor. Te lo suplico, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Amén. Ok. Hoy vamos a hablar, el título de nuestro sermón se llama Tú necesitas perseverar hasta el fin. Y la palabra perseverar quiere decir que necesitamos ser constantes y siempre estar intentando. Porque la vida del cristiano no se puede medir por lo que hacemos aquí en la tierra. El éxito del cristiano será revelado cuando lleguemos al cielo, cuando estemos con Jesucristo. Desde aquí yo no puedo ver sus corazones, yo no puedo ver sus vidas, yo no puedo saber qué están haciendo, pero cuando lleguemos en el cielo, ahí vamos a ver si hicimos bien o no, si realmente fuimos salvos o no. Por lo tanto, necesitamos perseverar y ser valientes para lograr, esperar hasta el final, llegar al cielo. Necesitamos perseverar para lograr la recompensa prometida. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La Biblia nos enseña que el reino de los cielos, o en otras palabras, que la vida del cristiano no es para cualquiera, sino para los valientes que no les da miedo seguir a Cristo. No todos los que asisten a una iglesia, o los que se portan bien, o los que piensan que son buenos, no todos van a lograr vivir por la eternidad con Cristo simplemente porque piensan que son buenos. No hay tal cosa como ser lo suficientemente bueno para ir al cielo. Es algo que solamente se logra con la sangre de Jesucristo. La semana pasada hablábamos de la necesidad de retener la palabra de Dios en nuestros corazones y lo difícil que esto es para nosotros. Por lo mismo Dios nos decía en el libro de Josué: esfuérzate y sé valiente, porque no es una cosa fácil. Y ahora nos dice que necesitamos perseverar hasta el fin. La palabra perseverar, como les decía, quiere decir continuar, insistir, seguir hasta terminar. La vida está llena de decepciones. Personas que nos prometen una cosa que nunca cumplirán. Prestadores de servicio que no terminaron el trabajo a tiempo, pero sí cobraron cada minuto. E inclusive nuestras propias promesas. Ya se acerca el fin de año y las resoluciones del año nuevo no se van a hacer esperar. Este año sí voy a ir al gimnasio. Este año sí voy a aprender a tocar la guitarra. Este año sí voy a terminar mis estudios. La palabra sí es un indicativo de que en algún momento hubo un no. En este año no fui al gimnasio. Este año no aprendí a tocar la guitarra. Este año no terminé mis estudios. Nuestra vida está llena de decepciones y a veces nosotros mismos nos decepcionamos a nosotros mismos. Imagínese esto, que lleva usted su ropa delicada, especial, a la tintorería, al dry cleaning, y que al tiempo que va por su ropa se le entreguen igualita como la dejó, así como la dejó chabuelita, así se la regresaron. Y cuando pregunta que por qué no la limpiaron, por qué no la lavaron, se imagina que le contestaron algo así como: pues nos dio miedo lavarla porque está muy delicada y tan bonita. No nos atrevimos a lavarla, ¿qué tal que se fue a echar a perder? Pero esa es la razón por la que la traje a la tintorería. Por eso no la lavé en mi casa, porque el negocio de ustedes, la tintorería, es para que la ropa delicada se lave en seco sin que se dañe la ropa. ¿Cómo es que les dio miedo lavarla? Eso es lo que ustedes hacen. Bueno, lo mismo pasa con la vida del cristiano. La vida del cristiano es una constante guerra espiritual y por lo tanto necesitamos perder el miedo a vivir para Cristo. Esto es la vida cristiana. La vida cristiana es una batalla.
Y no te puede dar miedo, porque entonces no vas a poder vivir como Cristo quiere que tú vivas. La vida cristiana, decíamos, es una batalla espiritual. Entonces, ¿pero qué tan fuerte es la batalla? ¿Por qué me tengo que preocupar? Las batallas de hace muchos años eran diferentes a las batallas de hoy, ¿va? En la época de la guerra civil de Estados Unidos, la guerra era cuerpo a cuerpo, la batalla era brutal, cuerpo a cuerpo. El que pudiera más, el que aguantara más, era el que ganaba. En nuestros días la guerra es muy diferente, todo es con tecnología, control remoto, etcétera. Pero la batalla espiritual que tú estás viviendo, ¿qué tan fuerte es? Mire, vamos a ver esto. En la Biblia leemos acerca de David, su vida, sus batallas, su relación con Dios. Y una de las escenas más famosas de David es cuando pelea con el gigante Goliat. ¿Se acuerdan del gigante Goliat? Vamos a 1 Samuel 17 del 1 al 9. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué nos habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Mire usted, Goliat cometió una serie de errores, pero primero dice que el ejército de Israel son los siervos de Saúl. Realmente era el pueblo de Dios, pero él les dice los siervos de Saúl. El paladín Goliat, como le dice en la Biblia, era un hombre impresionante. Verlo causaba una impresión inolvidable. Goliat medía 2.9 metros de altura o 9.5 pies de alto. Imagínense. Me parece que el récord mundial del más alto actualmente es 9 pies. Este hombre medía 9 pies y medio. La malla que le protegía el pecho pesaba 58 kilogramos, o sea, 128 libras. Y el puro hierro de la lanza pesaba 6.8 kilogramos o 15 libras. Era un gigante impresionante. Definitivamente los filisteos que estaban retando al pueblo de Israel sabían que nadie podía ganarle a su guerrero. Mano a mano no había manera. Y además la armadura que traía era bien fuerte, y encima de eso traía un escudero que iba delante de él. Ningún hombre hubiera podido pelear mano a mano con Goliat y vencerlo. Él se le acerca a uno y él con la manota lo detiene en la cabeza y ya, ahí se acabó la cosa. Pero la historia continúa con David, quien va a llevarle comida a sus hermanos, 3 de sus hermanos que eran soldados del ejército del rey, y habían estado 40 días parapetados en contra de los filisteos. Estaban ahí en el valle. Y sucedía que, dice en el versículo 18, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, 40 días estaba en el campo de batalla y no pasaba nada. Los hombres de Israel se ponían en batalla, los hombres de los filisteos se ponían en batalla, pero venía el gigantón todos los días por 40 días a retar al pueblo.
En el mismo capítulo 17, los versículos 20 a 24, dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí se lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Así se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Los soldados veían este enorme personaje y salían huyendo. Los ejércitos, imagínense la escena, se ponían frente a frente todos los días. Y llegaban y daban el grito de guerra. Ok, vamos a pelear. Y venía el gigante, se paraba en el valle y retaba al pueblo de Dios, y no había batalla. Nada pasaba. Todos se llenaban de terror y salían corriendo. La batalla espiritual de tu vida puede ser semejante a lo que pasaba con el ejército de Israel. Es posible que cada día, cuando inicias tu día, cuando te vas a trabajar, te hagas el propósito de vivir una vida espiritual. Te pones en la línea de batalla como un buen soldado de Jesucristo, pero a veces te gana el enojo. Si tu problema es el enojo, si tu problema es la flojera, el problema que tú tengas, te determinas en la mañana: ok, me voy a levantar, voy a orar, y hoy sí no me va a vencer la tentación. Pero en cuanto viene esa tentación gigante, la depresión, el ataque de los demás, huyes temblando y no puedes hacerle frente a las situaciones que te mantienen alejado de Dios. Te vence la tentación porque tienes mucho temor. ¿Qué hizo David? Si leemos el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren nada más la diferencia. Goliat llama al ejército de Israel a los siervos de Saúl, pero David lo llama los siervos, el ejército del Dios viviente. David se ofendió con la provocación. Él se indignó de que Goliat lo estuviera intimidando por 40 días. David no dijo: ¿cómo es que todo el ejército de Israel soporta tanto insulto? Él se ofendió porque Goliat estaba retando al ejército de Dios. ¿Qué tan fuerte es tu batalla? No importa qué tan fuerte sea la batalla no es tuya. Cuando los problemas vienen, cuando la tentación fue más fuerte que tú, cuando las presiones sociales parecen que te están ganando, recuerda, la batalla no es tuya. David entendió que la batalla era de Dios. El ejército, no de Saúl, sino el ejército de Dios, era el ejército que estaba siendo retado, el ejército que estaba siendo intimidado. Y David entendió claramente que si él peleaba con Goliat solo, iba a perder, pero que si él peleaba en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, él iba a vencer, porque la batalla era de Dios. Entonces recuerda que la batalla espiritual que tú estás viviendo no es tuya, es de Dios. Si vamos a Romanos 8:31, dice: ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú debes perseverar hasta el final, porque la batalla no es tuya. Dios está contigo y nada ni nadie te puede hacer frente. La pelea de David y Goliat es muy famosa, y nos imaginamos si David no hubiera intervenido, el final hubiera sido completamente otro. Pero nosotros, usted y yo, tenemos otro guerrero que pelea una batalla más grande, y ese se llama Jesucristo.
Jesucristo peleó la batalla en la cruz del Calvario. Él vino a morir por ti y por mí y entregó su vida en obediencia para que tú y yo tuviéramos entrada al cielo. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde perseveró Jesús? Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si piensas en lo que Jesucristo hizo, Él fue a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre. Eso te debería de motivar para no desmayar. Él no desmayó hasta que murió. Tú no debes desmayar porque la batalla no es tuya. Si pensamos en lo que Él hizo por nosotros, también dice que fue una contradicción. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción. ¿Por qué una contradicción? Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice claramente que Él vino a este mundo por amor al pecador, porque Él amaba al pecador, Él ama al pecador. Y la contradicción es que Él ama al pecador, pero odia al pecado, y los pecadores, a quien Él amó, lo mataron, mientras Él llevaba en sí mismo el pecado que Él odia de todos los pecadores. Los que lo amaban, lo matamos. Y lo que Él odiaba más, que fue el pecado, fue lo que Él tomó de nosotros, fue lo que le dimos. ¡Qué contradicción! Darle lo que no le gustaba y matarlo cuando nos amaba. Una tremenda contradicción, pero eso no lo detuvo. Dice Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La contradicción no detuvo a Jesucristo. El mismo Jesús, siendo Dios, se sometió a la autoridad del Padre, siendo obediente hasta la muerte. Imagínense. ¿Usted se atrevería a que una persona lo matara y si le prometía que al tercer día lo iba a resucitar? Y no te preocupes, deja que te maten, al tercer día yo te resucito. Nadie de nosotros lo haría, pero Jesucristo confió en el Padre y obedeció. El Padre lo mandó a morir y Él dijo: no hay problema. Y el Padre le dijo: te voy a resucitar al tercer día. Él dijo: te creo. Él creyó y se sometió a la autoridad del Padre. En el punto número 1 nos preguntábamos: ¿qué tan fuerte es la batalla? Para Jesús, la batalla representaba dar su vida, dejar su trono de gloria, vestirse de hombre y perseverar hasta la muerte, porque Él dio su vida en rescate por los muchos que Él amó, mientras llevaba en sí mismo los pecados que Él detesta. Jesús, al igual que usted y yo, tuvo que aprender a pelear una batalla espiritual a la que el Padre lo mandó. Él fue enviado para rescatar con sangre a los que estaban perdidos, y no con cualquier sangre, con su sangre. A eso fue enviado y Él obedeció, pero no fue fácil para Él. Hebreos 5:7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si usted se encuentra en una situación en la que tiene que rogar y suplicar con gran clamor y lágrimas a una persona, usted diría que está en una situación calmada, que está viviendo una situación tranquila, o que está en una situación desesperada. Si usted está rogando, suplicando con clamor, gran clamor y con lágrimas, yo pienso que está usted en una situación completamente desesperada. Está usted al borde del último momento. Su vida pende de un hilo y está usted al borde de que sus nervios se rompan y tenga usted un problema muy serio de salud. Jesús dice que rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas, pero Jesús fue oído por el Padre porque obedeció, porque continuó hasta el fin y porque creyó que Dios el Padre lo iba a resucitar al tercer día. Jesucristo, cuando llega el momento, Él está sufriendo. Él sabe lo que le van a hacer.
Él sabe lo que le espera, los clavos que lo van a traspasar, el costado que va a ser perforado, la corona de espinas que le van a poner. Él sabe lo que viene. Y empieza a sentir esa sensación humana de miedo que todos hemos sentido. Y ora al Padre. Y le dice: Padre, estoy al borde de un shock nervioso. En Lucas 22, 41-43 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado, oró para que no lo matara. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no muere? No estaríamos aquí. Si es posible que pase de mí esta copa, oró. Pero sabía que la batalla era espiritual y que la voluntad del Padre era que Él rescatara a los perdidos con su sangre. Y dijo entonces: pero que sea tu voluntad y no la mía. Y estaba en una situación tan crítica, tan desesperada, tan nerviosa, que vino un ángel para fortalecerle, porque él necesitaba la fortaleza de Dios para terminar lo que tenía que hacer. Imagínense a Jesucristo, sabiendo que le iban a perforar, estaba sudando gotas de sangre. Un momento en el que sus nervios estaban al máximo, porque sabía que iba a tener que estar colgado ahí. Me van a colgar, me van a matar, me van a perforar, me van a lastimar, por amor a ti y a mí. Y él perseveró hasta el final. A él no le importó todo el dolor, él perseveró hasta el final. Cuando usted y yo vamos de rodillas a Dios en medio de los problemas, ¿no es cierto que bien los ángeles nos ayudan, nos fortalecen y nos consuelan? Porque Dios siempre está ahí y la batalla es de Dios. Gloria a Dios, porque aunque la batalla es muy fuerte, y aunque la batalla era muy fuerte, Jesús continuó hasta el final, porque Él terminó lo que empezó. Si leemos en Mateo 10:22, dice: ¿qué tanto debo perseverar? Bueno, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice Mateo. ¿Qué tanto debo de perseverar? Si Jesús perseveró hasta el final, hasta la última gota de su sangre cayó, salió agua de su costado. Imagínense, cuando Caín y Abel estaban viviendo y Caín viene y mata a Abel, viene Dios y le pregunta a Caín: ¿pero qué hiciste? Caín no quería decir nada, pero Dios dice: la sangre de tu hermano clama desde el piso. Imagínense la sangre de Jesucristo cayendo en el piso, como clamaba a Dios. Jesús perseveró hasta el final. Yo debo de perseverar hasta el final. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo debo de perseverar hasta el final. En el Salmo 37, 1-3, que leíamos anteriormente, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Muchas veces vemos a las personas que no buscan a Dios, que les va muy bien. Tienen dinero, tienen casas, pero dice aquí que no te impacientes ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Con los que viven en pecado, y Dios nos pide que seamos pacientes para con aquellos que viven en pecado. Para perseverar hasta el final necesitamos entonces paciencia, pero el salmista también dice: confía en Jehová. ¿Quién es el que confía en Jehová? El que cree en Jehová. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si es así, confía en Él. Dice más adelantito, versículos 4 y 5 del Salmo 37: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Si confías en Dios, si crees que Jesús es el Hijo de Dios y si le has aceptado en tu corazón, entonces, dice el salmista, deleítate en Jehová. Encomiéndate a Él en medio de la batalla, confía en Él y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición de tu corazón? ¿Cuál es ese deseo que has estado pidiendo? ¿Cuáles son esas cosas que en medio de la batalla tú quisieras tener? Paz, consuelo, fortaleza. Dice, deleítate en Jehová. Si usted me pregunta qué significa deleitarte o en qué me deleito, uno de mis deleites favoritos es agarrar mi guitarra y tocar a solas para Dios. Me encanta cantarle a Dios, me tranquiliza. Yo no sé cantar. Si yo canto aquí con Gaby se hace a un lado porque yo la saco todo. Yo no sé cantar, pero yo me deleito si me voy un ratito ahí en silencio, cantándole a Dios con mi guitarrita. Eso me gusta, eso le gusta a Dios. ¿Quieres que Dios te conceda la paz, la fortaleza, el consuelo en todos los problemas? Deleítate en Él. Que tú tengas gozo, satisfacción buscando la palabra. Busca su rostro en oración, lee su palabra, confía en Él y Él hará. Pero por supuesto, si tú no estás con Dios, si tú no crees en Dios, esto te va a parecer que no tiene sentido. Va a parecer que te vas a aburrir, no te vas a deleitar en Él. En el versículo 17, en el mismo Salmos 37, 17 dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Los brazos de los impíos serán quebrados. Imagínese cuando usted pide a Dios, Señor, ayúdame, estoy en medio del problema, pero tú no crees en Dios. En lugar de que Dios te ayude, ¿qué va a hacer? Te va a quebrar los brazos, dice. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. El que sostiene a los justos. Aquí donde vivimos hay una casa que tiene un pasto un poquito alto y para que no se salga la tierra pusieron una bardita. Y ahí sobre la barda hay una señora que lleva a su niño y el niño camina por la bardita para llevar acá. Y el niño está feliz. Le encanta, sobre todo porque sabe que no se puede caer. Esta persona, su mamá, lo está agarrando, no se va a caer. Bueno, aquí dice más, el que sostiene a los justos es Jehová. Si Jehová lo está sosteniendo en medio de la lucha, en medio de la batalla, cuando usted ora, Él se acerca y le sostiene. ¿Cuándo se va a caer si Jehová lo está sosteniendo? Nunca. La pregunta es, ¿qué tanto debo perseverar? Bueno, ya decíamos, la respuesta es hasta el final, pero hay otra pregunta obligada. ¿Por qué debo de perseverar? Porque tengo una batalla espiritual. Si tú ya has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, entonces has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en ti. Y los enemigos de Dios ahora son tus enemigos, porque te has convertido en amigo de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Satanás y sus ángeles. Y ellos van a tratar de bloquear tus bendiciones y van a tratar de que caigas en la tentación para apartarte de la comunión de Dios. Pero si tú no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, entonces tú eres parte de los enemigos de Dios. El salmista continúa diciendo en los versículos 35 al 36, y vi yo al impío sumamente enaltecido y que excedía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Los malos, decíamos, les va re bien. Tienen propiedades, tienen dinero, hacen todas las cosas que quieren hacer, pero dice el salmista que los buscó y no los pudo encontrar. Lo busqué y no fue hallado. ¿Por qué? Porque eso es temporal. Eso nada más dura aquí en la tierra, es temporal. Pero si usted quiere que la bendición de Dios sea eterna, tiene que aceptar a Dios. De otra manera, después de la muerte, cuando se acaban las diversiones, los lujos, las comodidades, estarás perdido por la eternidad en el lago de azufre hirviendo, que es el infierno, porque no has aceptado al Señor Jesucristo. Los versículos 39 y 40 del mismo Salmo 37 dicen, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperar. ¿Quieres
evitar el sufrimiento de ir al infierno? Dice el salmista que la salvación está en Jehová. Él los librará y los ayudará. ¿Quieres pasar una eternidad condenado en el infierno? ¿O quieres pasar una eternidad viviendo con Dios? Si quieres pasar una eternidad viviendo en el infierno, dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que va a ser condenado el día del juicio, dice que ya ha sido condenado porque has decidido no aceptar al Señor Jesucristo. Tú ya lo escuchaste, pero has cerrado tu corazón. Y aquí dice que entonces eres condenado porque no has creído. En el momento que decidiste no creer, fuiste condenado. Pero el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos dice otra historia. Dice que todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Todo aquel que en él cree. No dice todo aquel que cambia su manera de vivir, no dice todo aquel que deja de hacer lo malo para venir a la iglesia, no dice que tengas que hacer nada de eso, dice que tienes que creer. Si tú tan solo crees, vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú ya eres salvo, cree que Él te va a sostener todos los días y deleítate en Él. Si tú aún no eres salvo o no estás seguro de ser salvo, todo lo que tienes que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti. Arrepiéntete de los pecados que has hecho y pedirle que venga a gobernar tu vida. Entrégale todo a Él. Jesucristo fue a la muerte en la cruz del Calvario y entregó todo, hasta los últimos líquidos de su cuerpo, todo. Cuando tú crees en Jesucristo, le tienes que entregar todo. ¿Qué tan fuerte es la batalla? La batalla es una batalla espiritual, pero la batalla no es tuya, es del Señor. Por supuesto, si estás con el Señor. Si tú no estás con el Señor, la batalla es diferente. Pero ¿hasta dónde perseveró Jesús? Él perseveró y obedeció y confió en el Padre hasta el final. Él fue muerto por amor, llevando en sí lo que más odiaba. Por amor Él cargó los pecados de todos y triunfó, levantándose victorioso al tercer día. Él es bueno y santo, no puede mirar al pecado. Y Jesús estaba en esa situación donde sabía que iba a llevar todo el pecado al mundo y que cuando llegara ese momento, la comunión con el Padre se iba a romper, porque dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos contacto con Dios cuando estamos en pecado. Y Jesucristo sabía que se iba a llegar ese momento, pero no se detuvo. Él se levantó victorioso al tercer día, ¿lo crees? ¿Qué tanto debo de perseverar? Así como Jesús perseveró hasta el final y lo entregó todo en la cruz, así debemos de entregarnos completamente a Dios, confiar en Él y ver su salvación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque es eficaz y verdadera y porque nos llega al corazón, Señor. Ayúdanos a que este día podamos entender que tú eres el que está queriendo vivir en nuestra vida para pelear nuestras batallas. Señor, ayúdanos a entenderlo y a vivirlo, Señor, y a rogar que todos los días recordemos la misma oración, Señor. Guárdanos, Padre. Gracias por esta hora y, Señor, te ruego que este sea el día de salvación de aquel que no te conoce, que este sea el día en que creamos que tú eres Dios. Ayúdanos, Jesucristo, te lo pido. Y toca los corazones, aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo. Permite que este sea el día de salvación y que no tengan paz en sus corazones hasta que ellos recapaciten y acepten la invitación que tú les haces, Padre. Te damos gracias por todo esto. Te bendecimos, te rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador.